yo soy tu casa. Buenos días, tome asiento por favor, siéntase muy bendecido de parte de Dios en este lugar, amén. Vamos a la palabra de Dios y quiero hoy que miremos en la carta del apóstol Pablo la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 6, el versículo 16. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Y dice la palabra de Dios en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios, del Dios viviente, como dijo Dios: viviré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Voy a repetir esa última parte. Viviré en ellos, dijo Dios, y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Padre, te doy gracias por esta poderosa palabra. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que la selles con tu espíritu en cada mente y en cada corazón que hoy la va a recibir, Señor, que se vuelva parte de nuestro carácter, Dios, para gloria y honra de tu nombre y bendición nuestra en Cristo Jesús. Amén y amén. El título que le he dado al mensaje de hoy es Dependencia y Correspondencia. Dependencia y correspondencia. Y con el mensaje de hoy quiero que se afirme en cada uno de nosotros esa relación con Dios, y que si no la hemos comprendido en profundidad, y cuando digo de profundidad me refiero a la sencillez de la relación entre Dios y nosotros, porque somos nosotros los seres humanos los que complicamos las relaciones, incluida la de Dios. Si nosotros viviéramos haciendo la voluntad de Dios, de seguro que nuestras relaciones interpersonales con las demás personas, con los hermanos, con los jefes, con los empleadores, con los empleados, sería muy diferente y serían más fáciles y serían más llevaderas y serían de mayor bendición. Y esa relación con Dios, muchas veces nosotros los seres humanos, y de esto hemos tenido mucho la culpa los que predicamos la palabra de Dios, los que ministramos de parte de Dios al pueblo, porque a veces le hemos puesto demasiadas arandelas a la vida cristiana y a la relación con Dios, que a veces cuando miramos y decimos que yo soy santo, dice la palabra, y me parece imposible, pero es por lo que ha quedado ya en nuestra mente a raíz de lo que hemos recibido, a veces mensajes, enseñanzas y cosas que muchas veces el legalismo, la religiosidad le ha hecho demasiado daño al pueblo, tanto que el Señor reconviene a los religiosos diciéndoles que hagan como ellos dicen, ¿cierto? Pero no como ellos hacen. Y esto se refiere a que los líderes religiosos muchas veces
predican cosas de la palabra de Dios y quieren o queremos que el pueblo haga, pero que nosotros los que la predicamos no hacemos. Y entramos en un juego que se llama hipocresía y que es demasiado peligroso y que hace mucho daño y distorsiona la verdadera palabra de Dios. Entonces quiero que ese mensaje hoy sea profundo, porque llega al corazón de cada uno de los que vamos a recibir la palabra, pero a la vez sea sencillo para que lo comprendamos de tal manera, esa relación con Dios que debe ser de dependencia y correspondencia. Entonces, quiero, antes de entrar de lleno al mensaje, hablar un poco aquí de lo que dice la palabra cuando nos habla. Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, dice la palabra. Y muchos cristianos no han llegado a comprender la grandeza de esto que nos está hablando la palabra, la dimensión que esto conlleva, que nos diga el mismo Dios que nosotros somos el templo de Dios. Sabemos que Dios es demasiado grande, poderoso, santo, para caber en cualquier lugar hecho por manos humanas, ¿cierto? Pero mira que el Señor nos dice en su palabra que nosotros somos ¿qué? El templo del Dios viviente. También dice que es casa, que nosotros somos casa de Dios. Eso quiere decir que Dios tomó nuestro cuerpo, nuestro ser, como la habitación en donde Él vivir en esta tierra. Pero cuando dice el templo, se está refiriendo, nosotros ¿a qué vamos a un templo? A un lugar como este, ¿cierto? A adorar, a alabar, incluso a orar, a hablar con nuestro Dios. En otras palabras, y vamos también a recibir de parte de Dios por la fe, porque el Señor nos dice que el que tenga fe debe creer que Dios galardona. Amén. Dios es dador. Entonces también vamos a recibir de parte de Dios. Y esto es lo que se llama ministrar, servir, porque ese es un sinónimo de ministrar, es servir. Entonces, quiere decir que si Dios tomó nuestro ser, nuestro cuerpo como su templo, es que Dios desde acá, desde nosotros, ministra, amén, ministra, sirve. Nos sirve a nosotros, nos ministra a nosotros, pero desde nosotros, desde nuestro interior, sirve y ministra a otros. Amén. Entonces, qué bueno que comprendamos la dimensión, la grandeza de esto que dice la palabra. Pero también dice la palabra que ¿qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios que somos nosotros y los ídolos? Y la palabra nos exhorta que como creyentes no nos asociemos íntimamente, es decir, que no formemos equipo con los que no creen. Eso es muy importante.
que no formemos equipo, que no nos asociemos con aquellos que no creen como nosotros creemos, que no tienen la fe que nosotros hemos recibido de parte de Dios, porque estoy hablando de fe en Dios, no fe en la fe, no fe en nuestras fuerzas, en nada de eso, sino la fe en Dios que Él mismo nos ha dado, esa medida de fe que Él mismo puso en cada uno de nosotros. Que no nos asociemos con las personas que no tienen esa fe que nosotros tenemos, porque sería una unión desigual. Y esa unión puede debilitar nuestro compromiso con Cristo. Podría debilitar esa unión nuestro compromiso con Cristo. Puede debilitar nuestra integridad o nuestros valores cristianos. Es muy común ver personas muy comprometidas con Dios, con una fe fuerte, que se aliaron con alguien o que sus mejores amigos o sus socios son personas que no creen, incluso pueden creer en Dios, pero no lo respetan ni lo honran como nosotros lo hacemos. Y es triste ver cómo poco a poco perdieron sus valores, su integridad y aún su propia fe. Entonces hay un peligro, por eso la palabra nos advierte que no nos unamos a ese yugo que es desigual. Y esto no quiere decir entonces que debemos aislarnos de aquellos que no tienen nuestra fe. No, eso no es lo que quiere decir. Una cosa es tratar con las personas y otra cosa es unirnos a ellas. Porque la palabra nos enseña que debemos ejercer un testimonio activo sobre estas personas, un testimonio de Cristo activo entre los no creyentes, pero sin quedar atrapados en relaciones personales o comerciales que nos hagan retroceder en nuestra fe. Generalmente las uniones desiguales de las que estoy hablando terminan mal. Hay excepciones por la misericordia de Dios, y que quizá el no creyente tomó la fe del creyente y lograron una unidad y pudieron salir adelante, sea en su unión sentimental o sea en su asociación comercial, pero generalmente no terminan bien, porque lo que pasa es que el que termina debilitado es el creyente en esas asociaciones no debidas, como dice el Señor. Nosotros los cristianos debemos hacer todo lo posible, iglesia, para evitar situaciones que puedan obligarnos a dividir lealtades. Muchas veces, para que mi socio no se enoje o para que mi socio esté contento o para que haya cierta unidad, entonces cedemos cosas que sí van a hacer que haya unidad con el socio, pero que nos van a alejar de Dios, incluso que van a ofender a Dios. Y decía Pablo en 2 Corintios capítulo 11, les advertía a quienes les estaba hablando, ahí el versículo 3 decía: pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Y es que muchas veces los no creyentes son más astutos que nosotros y de una manera guardada
de una manera escondida, se nos van metiendo y van vulnerando nuestras bases, nos van debilitando hasta que nos derrumban y nos hacen caer. El yugo desigual no puede tener unidad en el aspecto más importante de la vida, el de nuestro compromiso con Dios, el cual debe ser una relación de dependencia y correspondencia. Amén. Dependo de Dios, pero le correspondo a Dios. El tema de la fe puede llegar a causarles problemas y uno de los dos podría tener que ceder en sus creencias por el bien de la unidad. Muchos no le dan la suficiente importancia a este asunto y terminan lamentándose grandemente. Si la palabra nos lo advierte, iglesia, es por alguna razón muy válida. Muy válida. No deje que la emoción o la pasión lo una a alguien que no será su compañero espiritual. Recordemos que sea una sociedad de negocios, sea una sociedad conyugal, es bueno que se vuelva una sociedad de compañeros espirituales y las cosas van a ser mucho mejor, muchísimo mejor. Para nosotros los que hemos encontrado la luz de Dios, no podemos hacer esa clase de compañerismos ni de concesiones, porque al hacerlo lo estamos haciendo con la oscuridad y por eso la palabra nos dice, ¿qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Porque cuando la palabra nos está advirtiendo de la oscuridad, nos está advirtiendo de todas esas cosas que los que no creen en Dios como nosotros creemos, vuelven ídolos. Incluido el dinero, el trabajo, las mismas personas, las colocan primero antes que Dios. Los negocios están primero que Dios. Y nosotros como cristianos sabemos, porque el Espíritu Santo lo ha puesto en nuestro corazón, que lo primero en nuestra vida es Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Con esta introducción quiero que miremos ahora muy sencillamente qué es depender de Dios. Esa relación de dependencia de la que está. ¿Qué es depender de Dios? En 3 frases lo podemos describir. Es estar sujeto a Dios. Es necesitar de Dios y es confiar en Dios. Eso es depender de Dios. Mire lo que decía el mismo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, el versículo 30. Decía, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. ¿Eso qué quiere decir? 100% dependencia de su Padre. 100% dependencia de Dios. Yo no puedo hacer nada, decía el Señor Jesucristo, por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Qué bueno que nosotros empezáramos
trabajáramos para llegar a poder decir algo como esto: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Dios tiene que guiarme, Dios tiene que hablarme, y buscar todas las formas que ha dejado Dios para recibir su guianza, para oír su voz. Un mensaje como este, la palabra de Dios, leerla, escucharla, escudriñarla, estudiarla, orar, todo lo que hemos venido aprendiendo durante nuestro caminar cristiano de cómo nos habla Dios y cómo nos guía Dios, ponerlo en práctica. Porque ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios si no leemos la palabra, si no la escuchamos? Por eso a algunos Dios no le habla, o a muchos Dios no le habla, porque nunca buscan la palabra de Dios, no la leen. Debería ser, como decía alguien, nuestro libro de cabecera. ¿Y qué es corresponder a Dios? Dijimos que depender de Dios es estar sujeto a Dios, estar necesitado de Dios y confiar en Dios, ¿cierto? Confiar en Dios, 100%, 100%. Porque si no lo hacemos 100%, en ese porcentajito que quede, por ahí se nos mete el enemigo y es cuando hace de las suyas. Entonces, ¿qué es corresponder a Dios? Es estar agradecidos con Él, contentos con lo que tenemos. Y cuando digo contentos con lo que tenemos, no quiere decir que no podamos aspirar a más. Claro que podemos aspirar a muchísimo más, porque Dios quiere darnos más. Pero con lo que hayamos recibido estemos contentos, iglesia. No reneguemos de lo que tenemos. Pongámosle o pongamos en manos del Señor todas nuestras necesidades, que incluso antes de que se las digamos, Él ya sabe de qué tenemos necesidad, pero Él quiere que le hablemos. Él quiere que le hablemos. Entonces, estar agradecidos con Él, contentos con lo que tenemos y comprometidos a obedecerle. Porque si no le obedecemos, no lo amamos. El que le ama, le obedece. En otras palabras, corresponder a Dios es responder en proporción a lo que recibo de Él. Corresponder a Dios es responderle en proporción a lo que de Él recibo. Dice en Juan capítulo 6, el versículo 38, dice el Señor: pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios. Juan 6:38. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y esto a algunos nos puede pegar bastante fuerte, porque estamos acostumbrados a hacer lo que mejor nos parece. Estamos acostumbrados a confiar en la sabiduría que tenemos y en las cualidades y en las fortalezas que tenemos. Y entonces nos hemos acostumbrado a hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios. Y a Dios lo tenemos es para que nos salve y nos arregle los problemas
que hemos causado al no hacer la voluntad de Él, sino nuestra voluntad. Y definitivamente Dios es impresionantemente bueno. ¿Cuántas veces le fallamos, nos equivocamos, le desobedecemos y no es sino volvernos a Él y Él está con su mano extendida? Su brazo no se acorta. Un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Esto es algo hermoso y maravilloso. ¿Y cómo es una relación de dependencia y correspondencia con Dios? Voy a tratar con algunas cositas, tratar de explicar o demostrar cómo es una relación de dependencia y correspondencia con Dios. Es una relación donde debe haber reciprocidad de intereses. Reciprocidad de intereses. Dios está interesado en mí. Amén. Dios está interesado en mí, pero yo debo estar interesado en Dios. ¿Por qué? Vamos a ver, a tratar de responder unos por qué. Primero, le pertenezco a Dios. Le pertenezco a Dios y Dios me pertenece. Sí, Dios nos pertenece. No es que es nuestro Dios, ¿cierto? Pero nosotros somos de Dios. Dice en el Salmo 94, el versículo 14, dice: el Señor no rechazará a su pueblo, no abandonará a su posesión más preciada. ¿Qué somos nosotros como pueblo de Dios? Su posesión más preciada, lo dice la palabra de Dios. O sea, su posesión, su posesión más valiosa. Dios es la porción de su pueblo y el pueblo escogido es la porción de Dios. Dios es nuestra mayor posesión y nosotros somos su mayor tesoro. Entonces, por eso debemos tener en cuenta en esa relación que yo le pertenezco a Dios. Amén. Y Dios me pertenece. O sea que ahí debe haber cuidado mutuo. De Dios no lo dudamos, es innegable, Dios nos cuida. ¿Cuidamos nosotros de Dios? ¿Y cómo podemos cuidar de Dios? Con un buen testimonio, con un buen comportamiento estamos cuidando de Dios. Para que no sea por nosotros, si alguien quiere hablar mal de Dios, no sea por nuestro mal testimonio, por nuestro mal comportamiento. Que hablen por hablar. El que se acostumbra a hablar mal de los demás, habla por gusto. Porque si no le dan motivos, se los inventa. En 1 Corintios capítulo 6, los versículos 19 al 20 dice la palabra: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. Él nos creó, nos salvó, nos rescató, nos compró. Le pertenecemos a Él. Y dice el versículo 20: porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Y volvamos a leer en 2 Corintios capítulo 6 ahí la parte que dice: yo seré su Dios
y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Dios. Dios nos pertenece, amén. Pero nosotros le pertenecemos a Él. Dice en 2 Corintios capítulo 6, el versículo 18, y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas. Entonces, tengamos en cuenta que en esta relación con Dios debe haber reciprocidad, y Dios siempre lo ve de esa manera. Él dice que nosotros le pertenecemos, pero Dios también dice que Él nos pertenece a nosotros. En segundo lugar, Dios piensa en mí. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pensar en Dios, ¿cierto? Entonces, Dios piensa en mí y yo pienso en Dios. Dice Jeremías capítulo 29, el versículo 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Pero quiero leer ese mismo versículo en la Reina Valera 70. Cuando acabamos de leer dice, yo sé los planes que tengo para usted. Y en la Reina Valera nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. El Señor, y lo podemos decir con toda tranquilidad, se la pasa pensando en nosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué fin esperamos? ¿Qué fin esperas? Yo creo que el mejor, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor vive pensando, lo que Dios vive pensando. Está en la mente, estamos en la mente del Señor. Y eso es algo maravilloso. Dios siempre pensará en su pueblo y su pueblo debe pensar en Dios. ¿Será que todos nosotros podemos decir que todos los días pensamos en Dios? Sí, ojalá, y así debe ser. Y no es imposible que siempre tengamos a Dios en nuestra mente, que siempre pensemos en Él. Dice Isaías capítulo 26, el versículo 3, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Entonces, si Dios guarda en perfecta paz a todos los que en Él confían, ¿qué tenemos que hacer? Pensar más en Él. Amén. Ante cualquier dificultad, ante cualquier necesidad, ante cualquier actividad que tengamos que hacer, ante cualquier compromiso, todo deberíamos pensar primero en Él. Y dice que entonces Él nos guardará en perfecta paz. Y en esta relación de dependencia y correspondencia, quiero que miremos una tercera cosita solamente, más. Y es que Dios me ama. Amén. Y yo amo a Dios. ¿Qué tal que entre nuestras relaciones interpersonales pusiéramos en práctica estas tres cosas?
procuráramos hacerlo. Y hay algo, iglesia, a veces nosotros estamos esperando que los demás nos alegren, que los demás nos hagan felices. A veces estamos esperando que los demás nos bendigan, que los demás actúen primero para nosotros entonces hacer las cosas. Muchos se casan, lo he oído. Uno les pregunta, ¿y usted por qué se casa con esta persona, Y le dice, porque es que él o ella me hace feliz, o es el que me va a hacer feliz, o es la que me va a hacer feliz. Y ahí se está empezando con un errorcito que puede ser bien fuerte después. Porque de pronto con los años, a veces con los meses, a veces con los días, se están separando. ¿Y por qué se están separando? No, porque es un infierno vivir con esa persona y no era el que le iba a hacer feliz. O sea, porque empezó mal. Pero ¿qué tal si nosotros pensamos más bien antes de estar empezando que los demás nos hagan felices, que los demás nos bendigan, que los demás hagan? ¿Por qué no hacemos nosotros? ¿Por qué no bendecimos nosotros? ¿Por qué no procuramos hacer felices a las demás personas? ¿Por qué no procuramos, antes de que me entiendan, por qué no procuramos entender a los demás? Y seguramente las relaciones cambian y mejoran y serían más fructíferas si damos el primer paso nosotros. Dios me ama y yo amo a Dios. Dice en 1 Juan capítulo 4, el versículo 10. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Quién dio el primer paso? Él. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados, dice la palabra. Él dio el primer paso. Algunos hemos respondido, otros no. Y a los que no han respondido a ese primer paso de Dios, los sigue esperando, sin criticarlos, sin juzgarlos. Lo importante es que lo hagan en este tiempo de la gracia, cuando todavía hay vida, cuando todavía hay esperanza. Que no dejen que se les haga tarde para dar ese paso. Muchos esperan tanto que les agarra primero la muerte y no alcanzan a dar el paso de amar a Dios cuando Él nos amó primero. Y lo corrobora ahí en 1 Juan capítulo 4, el versículo 19, lo voy a leer en la Reina Valera 60, que dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, iglesia, yo creo que deberíamos nosotros dar ese primer paso. A veces queremos que las relaciones con los hijos, la relación con el esposo, con la esposa, o la relación, se ha dañado la relación con la familia, y a veces estamos esperando que ellos den el primer paso. Pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle a Dios sabiduría, que nos ayude, que nos dé entendimiento, conocimiento, discernimiento, y procuremos dar ese primer paso. A veces nosotros ponemos para dar ese primer paso muchas barreras, muchos peros, y nos sorprendemos. Dios nos sorprende con lo que puede pasar cuando somos nosotros los que damos ese primer paso. Y si nos rechazan, no importa, obedecimos la palabra de Dios, que eso es lo importante.
Y cuando hacemos la voluntad de Dios, pues Dios nos bendice. Entonces, iglesia, hoy el Señor hará todo por mí y por ti. Hoy el Señor hará todo por nosotros, créanmelo. Gloria a Dios. En este momento Dios está trabajando a nuestro favor. En lo que tenga ahí en su mente, en la necesidad que tenga. Si está confiando en Dios, si está esperando en Él, Él está trabajando. No sé cuándo se resolverá la situación suya, ni la mía. A veces nosotros le ponemos plazo, le ponemos un día, una hora. Pero saben que Dios sabe más que nosotros y Él sabe cuándo es el momento exacto y perfecto para resolver nuestras necesidades y nuestros problemas. Pero que podemos tener la seguridad que Dios está haciendo algo por cada uno de nosotros hoy, mañana, pasado mañana y siempre, siempre. Leamos el Salmo 138, primeramente el versículo 3 dice: en cuanto oro, tú me respondes. En cuanto oro, tú me respondes. O sea que Dios, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? Nos responde. Amén. Nos oye y nos responde. Me alientas. Hoy el Señor a muchos va a tener que alentarnos, levantarnos el ánimo. ¿Cómo? No sé. A los que de pronto nos gusta mucho el fútbol, por lo menos en mi caso hoy puede hacer un milagro y hacer que Millonarios gane. No, él no se mete en eso. No. Pero de pronto. Entonces, pero tantas cosas, esto lo digo como una broma, hermanos, pero a veces son cosas que pequeñitas, pero que de verdad nos levantan el ánimo de una u otra forma. Salimos, nos encontramos en la calle con alguien y nos dice algo que nos alegró el día. Una vez en una clase, cuando estudiaba, sucedió una situación, para no alargar el caso, sucedió una situación ahí, mis hermanos, y yo había estado en esos días muy preocupado por varias cosas. Pero ese día me liberó de la preocupación. ¿Sabe cómo? Sucedió ahí en la clase y terminamos la clase. Mis hermanos, ¿ustedes creen? Yo no podía dejar de reírme. Y yo no sabía qué hacer. Iba por la calle y me acordaba de la cuestión y me daba risa. Y los que pasaban me miraban y, pero ¿qué le pasa? Pues, ¿qué le pasa? No, debe estar de pronto, quién sabe, loco de chaveta. Pero hermano, yo iba, recuerdo que me fui a pie y eso, todo el camino, y yo trataba, y cuando de pronto y ría. Y eso me alegró ese día, y saben que al otro día, y así pasó muchas veces. Recuerdo una noche con mi papá que nos quedamos en casa de alguien que nos hospedó, habíamos viajado y nos acostamos a dormir. Y empezamos a recordar cosas, iglesia, y nos agarró un ataque de risa a los dos, a mi papá y a mí. Estábamos durmiendo en la misma cama porque nos acostaron ahí en la misma cama, y hasta que
la dueña de casa pasó ahí por la puerta y dijo: por favor, dejen dormir. Uy, dice papá: uy, mijito, qué pena. Y ríase, y ríase. Y me hacía dar risa, y cuando yo me calmaba, entonces era mi papá. ¿Y qué? Y hermanos, si estuvimos, yo creo que más de un mes acordándonos de eso, y eso nos alegraba el día. Y como que se nos olvidaba las necesidades y los problemas. Dios usa cosas impresionantes para alegrarnos, para alentarnos, para animarnos. Y yo creo que muchos de ustedes han vivido situaciones así, parecidas, de una o de otra manera. Dice la palabra: me alientas al darme fuerza. Y leamos el versículo 7 del Salmo 38 y el 8. Dice: aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. A veces nuestro mayor enemigo, ¿sabe cuál es? La mente. Es un ataque a la mente de pensamientos: ¿cómo voy a hacer? ¿Para dónde me voy a ir? Tengo que ir aquí. Y el Señor llega de una manera y nos saca de allí. Extiendes tu mano, y el poder de tu mano derecha me salva. Nos protege, o sea, nos da protección, nos da salvación. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues su fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. El Señor nos da guía, cumplirá su propósito en nosotros. Entonces, iglesia, crea que el Señor hoy está haciendo algo maravilloso por ti, algo grande. Pronto saldrá a la luz, pronto saldrá a la luz. Entonces, ¿qué podré hacer yo por Él? Porque esto es recíproco, ¿cierto? El Señor está haciendo algo por mí. Y recordemos que Él siempre da más abundante de lo que nuestra imaginación puede alcanzar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo por Él? Sigamos leyendo el Salmo 138 y leamos los dos primeros versículos. El 1 y el 2 dice: te doy gracias. ¿Qué tenemos que hacer? Dar gracias, oh Señor, con todo el corazón. Delante de los dioses cantaré tus alabanzas. O sea, ¿qué podemos hacer? Alabarle, cantar, alabarle. Cuando dice delante de los dioses, es de lo que hablábamos, de todas esas cosas que a veces ponemos primero a Dios. Delante de la necesidad, delante del dinero, delante de lo que sea, ponemos a Dios primero y le cantamos, lo alabamos. ¿Qué más puedo hacer por Él? Dice: me inclino ante su santo templo mientras adoro, o sea, lo honro, lo reverencio, lo adoro. Alabo tu nombre, o sea, santifico su nombre. ¿Cómo inicia el Padre Nuestro que nos enseñó el Señor? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. ¿Cómo puedo santificar el nombre de Dios? Creyéndole, expresándolo. Cuando nosotros decimos sangre de Cristo, cuando hablamos, cúbreme, sangre de Cristo, estamos santificando el nombre del Señor. Cuando decimos Señor, ayúdame, estamos santificando su nombre. Cuando le estoy cantando alabanzas, estoy santificando su nombre. Cuando confío en Él, estoy santificando su nombre. Alabo tu nombre por tu amor inagotable y
tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. Amén. Así que dependencia y correspondencia, en resumen, significan comunión mutua y hacer su voluntad. Dios está en nosotros y nosotros en Él. Él camina entre nosotros y nosotros caminamos con Él. Recordemos la palabra, dice: viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Amén y amén. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor.